Saludos cordiales, mi nombre es Eli Pereda, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y el día de hoy les hablaré un poco sobre las máquinas sincrónicas. ¿Qué es una máquina sincrónica? La máquina sincrónica es un convertidor electromecánico rotativo que, girando a una velocidad constante proporcional a la frecuencia del sistema eléctrico, transforma energía mecánica en energía eléctrica, como sería un generador o viceversa en el caso de un motor, bajo la forma de corrientes alternas. También la podemos definir como una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna cuya velocidad de giro en régimen permanente está ligada con la frecuencia de la tensión en bornes y el número de pares de polos, y obedece a la expresión en pantalla, donde F sería la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina, P mayúscula serían los pares de polos que tiene la máquina, P minúscula el número de polos que tiene la máquina y N la velocidad de sincronismo de la máquina, es decir, las revoluciones por minuto. Los devanados. Las máquinas sincrónicas se constituyen por dos devanados. Un devanado inductor que está formado en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua que da lugar a los polos de la máquina y se coloca en el rotor. Y el devanado inducido, que está formado por un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna, ubicado en el estator, que está constituido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero al silicio. Las partes de una máquina síncrona. La máquina síncrona está dividida en dos partes, el rotor y el estator. El rotor es la parte de la máquina que realiza el movimiento rotatorio, constituido de un material envuelto en un enrollamiento llamado enrollamiento de campo, que tiene como función producir un campo magnético constante, así como en el caso del generador de corriente continua, para interactuar con el campo producido por el enrollamiento del estator. La tensión aplicada en este enrollamiento es continua y la intensidad de la corriente soportada por este enrollamiento es mucho más pequeño que el enrollamiento del estator. Además, el rotor puede contener dos o más enrollamientos, siempre en número par y todos conectados en serie, siendo que cada enrollamiento será responsable por la producción de uno de los polos del electroimán. Y pueden ser básicamente de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor de jaula de ardilla. En caso del estator o armadura, sería la parte fija de la máquina, montada envuelta del rotor, de forma que el mismo pueda girar en su interior. También constituido de un material ferromagnético envuelto en un conjunto de enrollamientos distribuidos a lo largo de su circunferencia. Los enrollamientos del estator son alimentados por un sistema de tensiones alternadas trifásicas. Por el estator circula toda la energía eléctrica generada, siendo que tanto la tensión en cuanto a corriente eléctrica que circulan son bastante elevadas en relación al campo, y tiene como función solo producir un campo magnético para excitar la máquina de forma que fuera posible la inducción de tensiones en las terminales de los enrollamientos del estator. Y existen dos tipos de estatores, que son los estatores de polos salientes y el estator ranurado. Circuito equivalente y diagrama fasorial. El circuito equivalente del generador síncrono representa el modelo de la máquina para determinar el comportamiento de la tensión en las terminales del generador. Este voltaje depende del tipo de carga que se encuentra conectada a la máquina y puede mayor o menor que el voltaje generado. Esta diferencia de voltaje generado en las terminales de la máquina obedece a varios factores, como son la reacción de armadura, la caída de voltaje en la resistencia de armadura, la caída de voltaje o reactancia de distorsión en la armadura y la forma del rotor de polos salientes. El circuito equivalente por fase de un motor sincrónico es exactamente igual al del generador sincrónico, excepto que la dirección de la referencia de la corriente está invertida. Regulación de tensión. Una manera conveniente de comparar el comportamiento de los voltajes de los generadores síncronos es mediante su regulación de voltaje, que viene definida por la ecuación que se muestra en pantalla, donde el voltaje del generador en vacío y el voltaje a plena carga del generador están expresados en la fórmula.
Un generador síncrono que opera con factor de potencia en atraso tiene una regulación de tensión positiva muy grande. Si opera con un factor de potencia unitario, tiene una relación positiva muy pequeña, y si opera con un factor de potencia en adelanto, tiene una regulación de voltaje negativo. Para determinar estos valores se utilizan principalmente dos pruebas, la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito. La prueba de vacío. Esta prueba consiste, como su nombre lo indica, en colocar el generador en vacío, es decir, sin carga alguna en sus bordes, haciéndola girar a su velocidad nominal y con corriente de campo igual a cero. Al ir aumentando gradualmente el valor de la corriente de campo, se obtienen diversos valores del campo. Y ya que la corriente que circula por la armadura siempre será cero, debido a que se encuentra en vacío, se obtendrá que gracias a esta prueba, con los valores obtenidos se puede formar la curva de características de vacío, que permite encontrar la tensión interna generada por una corriente de campo dada. Como podemos ver en la gráfica, se puede notar que en un principio la curva es prácticamente una recta. Esto es debido a que al inicio de la fuerza magnetomotriz se ejerce en el entrehierro y el incremento de la corriente de campo es casi lineal. Prueba de cortocircuito. Finalmente se tiene la prueba de cortocircuito, el cual consiste en llevar nuevamente la corriente de campo a cero para luego cortocircuitar los bornes del generador y proseguir al incrementando la corriente de campo, obteniéndose la siguiente gráfica. Se observa que al contrario de la curva en vacío, en esta prueba se obtiene una recta. Esto es debido a que los campos magnéticos que generan al conectar la armadura en cortocircuito prácticamente se anulan, produciendo un campo neto pequeño. Sistema de excitación. La estructura del campo de una máquina síncrona es generalmente la parte rotatoria de esta y es equipada con un devanado excitado con corriente continua para producir el flujo magnético. Esta excitación de corriente continua puede ser proporcionada por un generador autoexcitado, montado en la misma flecha que el rotor de la máquina síncrona. A este generador se le conoce como excitador. La corriente continua generada por el excitador se alimenta a través de anillos deslizantes y escobillas al devanado de campo de la máquina síncrona. Por otro lado, el mantenimiento de componentes de excitadores de corriente continua directamente acoplados a la flecha del generador, tales como los anillos deslizantes y las escobillas, requieren que el generador se saque de servicio para su ejecución. Todo esto limita el uso de excitadores de corriente continua directamente acoplados a la flecha. En generadores de potencia nominales bajos, los tiristones y diodos de silicón proporcionan una forma alterna de excitación, los cuales no presentan problemas de excitación para máquinas síncronas grandes. La función básica de un sistema de excitación es suministrar corriente directa al devanado de campo de la máquina síncrona. A través del control de la tensión y la corriente de campo, realiza funciones de control y de protección para una operación satisfactoria del sistema de potencia. La excitatriz provee la potencia de corriente continua al enrollamiento de campo de la máquina síncrona, constituye la etapa de potencia. El regulador procesa y amplifica la señal de control de entrada a un nivel y forma adecuado para el control de la excitatriz, incluye función de regulación y estabilizador. El transductor de tensión en bornes censa la tensión en bornes, que rectifica y filtra para obtener un valor de corriente continua que se compara con una referencia, la cual representa la tensión deseada en bornes. El compensador de carga se utiliza cuando se desea controlar la tensión en un punto eléctrico remoto respecto a los terminales del generador. El estabilizador del sistema de potencia provee una señal adicional de entrada al regulador para amortiguar las oscilaciones de potencias del sistema. Tiene como entrada el deslizamiento de velocidad de rotor, la potencia acelerante y la desviación de frecuencia. Los circuitos limitadores y de protección se aseguran que los límites de capacidad de la máquina sincrónica no sean excedidos, límites de la corriente de campo, de tensión de excitación, de tensión de terminales, entre otros, se aplica al control de excitación en puntos de suma o en compuertas. Potencia y paro torque. Las potencias activas
y reactiva de una máquina sincrónica cilíndrica vienen dadas por las expresiones en pantalla. El par motor, también conocido como torque, es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se ha de aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. En las máquinas sincrónicas está determinada por la fórmula que se muestra en pantalla. Factor de potencia. Una característica importante de las máquinas sincrónicas es el factor de potencia de la máquina, y este puede ser controlado por la corriente de campo. Es decir, con esta corriente se puede hacer que la corriente de línea se adelante o se atrase al voltaje en terminales. Para el desarrollo de este tema, pensemos en una máquina conectada en un bus infinito y a potencia real constante. Si la potencia es constante, de las ecuaciones de potencia tenemos unos diagramas fasoriales que se muestran en pantalla. En el primer diagrama fasorial, el factor de potencia 0 grados no atrasado de la máquina consume una potencia reactiva. En el segundo, se aumenta un poco la corriente de manera que se tenga un generador normalmente excitado, con un factor de potencia igual a 1. La máquina no genera potencia reactiva. En el tercer caso, se incrementa la corriente de manera que existe sobreexcitación y tenemos un factor de potencia atrasado. Sincronización. En un sistema de generación, no solo se produce electricidad un solo generador, sino que son más de uno. Esto lleva a la necesidad de generar electricidad en paralelo y conlleva importantes ventajas tanto desde el punto de vista económico como estratégico. Pero para establecer una sincronía entre ambos generadores deben ser de igual voltaje de línea, los generadores deben tener la misma secuencia de fase, los ángulos de fase de las dos fases deben ser iguales y la frecuencia del generador nuevo, llamado generador en aproximación, debe ser un poco mayor que la frecuencia del sistema en operación. Ahora bien, a los fines de verificar que dichas condiciones estén dispuestas a cabalidad, es necesario realizar la sincronización, siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Primero, hay que ajustar el generador entrante a una velocidad próxima a la de sincronismo, es decir, se ajusta la velocidad del generador para que sea ligeramente superior a la de la red que se va a acoplar. El segundo paso es ajustar la tensión del generador entrante hasta que coincida con la del sistema. Inmediatamente, pues procedemos a comprobar que la secuencia de fases del generador y el sistema es la misma. En caso de que la secuencia no sea la misma, es necesario intercambiar dos fases del generador, ya que esto produce un cambio en la secuencia de fases. Es importante cambiar las fases siempre en el generador y nunca en las barras del lado de carga, lo que podría producir muchos problemas. Se puede concluir que si el rotor está en reposo o gira a otra velocidad diferente a la del sincronismo, el par medio que desarrolla al conectarlo a la red es nulo, por lo que el motor no arrancaría. Fluctuación u oscilación. Cuando ocurre un disturbio, ya sea ocasionado por la operación normal del sistema, el cambio de la potencia demandada o por una falla del sistema, el balance de energía en el sistema se ve afectado y las máquinas del sistema oscilan al ganar o perder energía cinética. Estas oscilaciones pueden ocasionar que las máquinas del sistema pierdan el sincronismo y por lo tanto que el sistema se desintegre. La ecuación de oscilación o de balance electromecánico describe el balance entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica de cada máquina eléctrica rotatoria del sistema. Y es por lo anterior de importancia central en el análisis de estabilidad angular de sistemas de potencia ante grandes y pequeños disturbios. Muchísimas gracias por escuchar.